me interesó acercarme porque yo creo y estoy convencida que el reto para nosotros los adultos es transmitir la integración de culturas a nuestros chiquititos, a nuestros jóvenes, para hacernos más humanos. Muchas gracias por compartir esa riqueza de conocimiento y ese amor a la vida que lo han dado en esta cultura, en estas actividades, en todo lo que realizan para hacer un tributo a la vida. Tomé un taller de historia oral en el que tenía que hacer entrevistas a inmigrantes para que sus testimonios quedaran guardados, aunque ellos se fueran de este mundo. Ahí se me abrió un mundo entero del que he hablado hasta hoy. Me di cuenta que la historia con mayúsculas no existe, que lo que hay son historias múltiples y que los actos cotidianos son significativos. En un campo más teórico, estamos hablando de microhistoria, que se ha revalorado hace algunas décadas, para dar voz a lo cotidiano, a lo de las casas, las historias de la gente común, para poder escribir la historia de los grupos humanos. Y es en esos testimonios en los que podemos aprender de dónde venimos, quiénes somos, y creo que mucho más que de los libros de historia. Me acuerdo que a veces yo llegaba con alguien a decirle, con alguna persona mayor de edad, que quería yo entrevistarla para que me cuente de su vida, y muchas de estas personas me decían, pero ¿yo por qué? Yo no hice nada importante, ¿yo qué te voy a contar? Entonces, para mí esto se volvió trascendente como actividad, porque creo que darle valor a sus historias le da también un sentido a sus propias vidas, vidas que mucha gente no ha estado interesada en escuchar. Los libros testimoniales son tesoros humanos. He leído historias de vida que no tienen ningún valor literario, pero que no dejan de ser tesoros humanos por lo que cuentan. Por ejemplo, en este caso, ya adentrándonos un poquito más a la historia que venimos a presentar, sabemos a grandes rasgos que a principios del siglo XX, cuando el Imperio Otomano estaba ya en sus últimas, muchos inmigrantes salieron de ahí de manera obligada porque su propia identidad no podía florecer, porque tenían que ir a un ejército, porque tenían malas condiciones, porque necesitaban nuevos horizontes, nuevas oportunidades. Eso lo sabemos a grandes rasgos. Pero ¿qué papeles necesitaban para salir? ¿Qué les dijeron? ¿De quién se despidieron? Muchas veces esas despedidas fueron definitivas y ni siquiera lo sabían. ¿Qué pasó adentro de todas estas familias desgarradas, desintegradas a principios del siglo XX? Fue bastante difícil lo que pasó. Y sabemos qué comieron, sabemos a qué olía ese día que llegaron, ese día que tomaron el barco, cómo fue la experiencia, cuáles miedos, cuáles angustias tuvieron. Realmente no sabían nada de este nuevo entorno. ¿Por qué me emocionan estos libros? Por únicos, porque nos dan luz acerca de la vida judía en México, que es mi interés más importante, pero aquí además se toca la parte de Argentina, ¿no? En Buenos Aires, y además tiene como buena historia judía relatos de movimientos, de errancias, Alepo, Buenos Aires, México, Nueva York, México, en el pasado, en ese pasado que nos han contado, pero que no lo vivimos los de mi generación y que nos lo tenemos que imaginar. Hay algunas cosas en las que la familia que se narra en la novela es diferente al movimiento generalizado de la migración. Por un lado, ese movimiento general que nos platican es que sale una persona de la familia, generalmente el padre de familia o un muchacho muy joven, varón, se vienen a hacer la América a ver cómo les va y luego mandan para ir al resto de las familias. En esta historia tienen todos juntos, fueron muy privilegiados de que pudieron llegar todos juntos, mamá, papá e hijos. Sí se despidieron de los viejos, pero los demás vinieron juntos. Que viajaron en segunda clase, la mayoría te dicen que viajaron en tercera porque no había cuarta. Y aquí el hecho de venir en segunda también eran privilegiados que pudieron
condición. También que no migraron por estar en una situación desesperada, sino buscando mejores condiciones que sí pudieron encontrar. Y finalmente, pues aquí encontraron una buena oportunidad. Sabemos que aquí en el centro había varias fondas judías. Nadie que no fuera inmigrante hubiera sabido que existían estos lugares para ir a comer. Solamente iban los inmigrantes que ahí se curaban ciertas heridas porque estaban pudiendo comer sus comidas. Y además podían no pagar ese mismo día si no tenían dinero porque los iban a ayudar, ¿sí? Y por eso, por esa historia, estoy compartiendo con ustedes un tesoro que yo guardo aquí, que son estas ollas. Son ollas de cobre que luego hacer que se encarguen las pesas y que una mujer que llegó de Alepo se trajo a México y también una mujer de Damasco, que aquí se están mezclando, son igualitas. ¿Por qué una persona que no puede cargar casi nada, que no les daban espacio para traer, porque venían cargadísimos ya? ¿Por qué? ¿Qué hizo que alguien se traiga sus ollas? ¿Qué pensaba ella? ¿Que aquí no iba a encontrar unas ollas? ¿Qué significaban estas ollas para ella? Bueno, era el contenedor de lo más importante, que era darle de comer a su familia. Entonces es muy significativa la presencia de estas ollas, que además probablemente tenían que ver con el ser kosher, con el cuidado de las leyes dietéticas, pero a lo mejor no, a lo mejor eran esas ollas que guardaban sus sabores ya centenarios y que por eso me parecen muy significativas. Entonces, bueno, es un libro de sincretismos, es un libro de mezclas que pues está muy sabroso. Entonces, para terminar, quiero decir que para los no judíos debe resultar muy interesante este libro porque nos da tantos detalles de las costumbres judías, pero de una comunidad en específico, de los judíos que llegaron del Medio Oriente. Y eso también para mucha gente que piensa que lo judío es una cosa, que es monolítico o que por la misma ignorancia piensan que son las mismas costumbres, bueno, aquí van a conocer una comunidad específica. Eso es muy rico. Pero también, para los judíos, este libro les va a dar elementos que tienen que ver con su propio pasado. Se van a poder reconocer en algún recoveco de su propia historia. Pero creo que sin lugar a dudas, los más afortunados de que existe esta novela son los familiares, los hijos, los nietos de Nancy, porque tienen esta historia que es propia, tienen un espejo. Entonces, yo quisiera verdaderamente que algún familiar mío escribiera un libro así, como un regalo para mí. Cuando llegó a mis manos el manuscrito, hablando desde el lado de no judío, como que no haya cierta distinción marcada, creo que fue muy interesante, sí, porque permitía observar aspectos específicos de una comunidad dentro de otra forma de comprender el mundo, otro momento histórico, pero que a la vez se empalma perfectamente con la historia de un México más integrado, más grande. ¿Por qué? Porque a menos de que bueno, preguntara con raíces indígenas, y no es orgulloso de eso, que no es mi caso, mi familia también es de inmigrantes, de otro tipo. Mi familia llegó a principios del siglo XX a la Ciudad de México, de Santander, de España, y tuvieron también un proceso similar en el cual llegaban buscando una mejor forma de vida, ¿no? Las grandes oportunidades del nuevo mundo y todo lo que había alrededor de él. Entonces, de uno a otro modo, creo que esto se puede vincular a todos conforme tenemos una identidad nacional tan variada y tan rica. Esta es una pequeña partecita que nos integra a todos. No es que marquemos distinciones, al contrario, es una cuestión de juntar, de decir, por eso tenemos tanta riqueza. Me encanta que Mónica haya agarrado las ollas y las haya puesto aquí, porque siempre la comida tiene que ver con el hogar, con el fuego del hogar, con el centro del hogar, tiene que ver con la integración de ingredientes, de cosas que se ponen en los lugares. La cocina mexicana está hecha a partir de mezclas, de lo que ya había aquí en estas tierras, de lo que vino de otros lugares, de lo que trajeron los españoles, de lo que trajeron los judíos, la segunda gran oleada de españoles después de la guerra civil, ¿no? Todo eso nos integra con la nación, todo eso nos permite comprendernos mejor a nosotros. Y un libro como Cancha Macambio, como Érase una vez,
esperaba desde que Saúl se lo regalara. Estaba todo listo para la nueva aventura. La despedida en la estación fue intensa. Los padres de Saúl y Abel no podían ocultar el sufrimiento que les causaba separarse de sus hijos y de los dos pequeños. Sonreían aparentando serenidad, pero su interior se desgarraba, y al ver a los niños, los sollozos brotaban como lluvia en medio del desierto. Saúl debía mostrarse ecuánime, fuerte y seguro de sí mismo. Miraba de reojo a su mujer, que no podía desprenderse de los brazos de la madre. Se aferraba a ella como un bebé, mucho más vulnerable y mucho más frágil que sus dos chiquillos. Es un recorrido el que tienen para llegar a la Ciudad de México, que lo recibió con un cielo azul transparente y limpio. Las montañas que rodeaban el valle los acogieron de tal modo que sintieron que estaban dentro de un vergel donde el esmeralda de los árboles resaltaba a lo lejos y le daba al paisaje una belleza diferente a la que ellos conocían. Pudieron apreciar a hombres de traje y sombrero, a mujeres bien vestidas que caminaban luciendo prendas caras y a la moda, pero también a hombres descalzos y desaliñados, jalando una carreta pidiendo música. Muchos de ellos se tambaleaban como si estuvieran borrachos. Había pulquerías que abundaban en cada cuadra, en cada esquina. Algunas mujeres llevaban enredadas sobre sus espaldas a una cría y uno o dos chamacos caminaban tras de ellas jalándoles la falda. De inmediato pudieron darse cuenta de la desigualdad que imperaba en la capital, sin saber a ciencia cierta si esto era común en la provincia. Saúl salió de su tierra natal junto con su joven esposa y dos pequeños en busca de un futuro mejor. Se distinguió siempre por su honradez, trabajo y constancia. Dio a su familia una vida digna, donde nunca faltó el sustento, un buen techo y comodidad. Tuvo tres ambiciones: labor, trabajo y adentro, a la que amó con el alma. Jamás le negó ningún capricho, aunque a veces la rabia emergía y le reclamaba sus excesos. Ya verá por qué. No la nueva. Ya en México tuvo dos hijos más, aunque solo sobrevivió Liliana, a la que mimó y consintió por ser la hija de la vejez. Nunca más volvió a su tierra ni volvió a ver a su familia. Era tal el deseo de suministrar a sus seres queridos lo mejor de la vida, que al año de haber llegado a este país ya tenía casa propia. No le importaba la elegancia ni gastar en cosas superfluas. De vez en cuando tomaba vacaciones en lugares cercanos a la ciudad, pero ya jamás volvió al extranjero. Al morir Saúl cambió totalmente el estatus de la familia y Adel y Lilian tuvieron que trabajar para mantener más o menos su posición, demostrando así que eran mujeres de lucha. También Sofía y Yusef sufrieron la pérdida de ese viejo ejemplar, aunque sus vidas en ese momento estaban dedicadas a sus familias. Aquí yace Saúl Levi Al-Tahti, hombre honorable y respetado, dice su epitafio. Esto empezó hace 6 años más o menos. Yo estaba en Inglaterra, en Londres, visitando a unas amigas, y una de ellas me dijo: ¿sabes qué? Deberías escribir el libro de tus padres, Marisol. Y lo pensé y dije: pues sí, tienes razón, ¿verdad? Y empecé a hurgar adentro, ¿no? Y a ver qué podía. Y empecé con esto, y mucho de lo que hay acá, la mayoría es ficción, ¿sí? Pero algo hay de realidad. Muchas cosas se las preguntaba yo a mi hermano que vive en San Diego,
porque yo la verdad no, pues nunca he estado en Siria y pues fue como algo que no conozco, que lo conozco de alguna manera porque lo practicaban ellos, ¿no? Después, lo de México, pues lo del principio, pues sí, también es ficción, pero sí recuerdo lo que era México cuando yo era una niña, ¿no? Que era pues, la región más transparente. Y después, la parte de Lilian es una parte como mía, ¿no? De cuando yo era niña y de mis recuerdos, ¿no? De cómo mi papá me consentía, porque yo fui ya realmente la niña de sus ojos. Bueno, pues les agradezco a todos su presencia y yo creo que ya muchos de ustedes lo han leído y los que no, pues los invito a que lo lean. Sí, es un libro que hice con mucho amor, con mucho cariño y la verdad, pues sí tiene muchos errores, la verdad. Tiene varios errores, pero espero que pasen desapercibidos para algunos y para los que no, pues me perdonen, no porque soy pequeño. Pues muchas gracias. ¿Cómo fue que se te ocurrió contar la historia de tu familia? Bueno, mira, yo sé que mis padres pues lucharon, ¿no? Con la migración. Y yo le he contado esta historia de alguna manera a una amiga, bueno, muy querida, y ella como que me incitó, ¿no? A que yo escribiera sobre esta historia. Y la verdad es que 3/4 es ficción y 1/4 es realidad. Pues que yo conozco judíos, conozco judíos sefaradíes, los askenazí, conozco españoles, ¿verdad? Que de alguna manera pasaban pues, lo mismo que pasaban mis padres, ¿no? O sea, muy similar. Cada uno con sus historias diferentes, pero muy similar. Todos luchando por salir adelante.